Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:02 de este miércoles nublado, con lluvia. De un lado del cielo está como que se viene todo abajo, está negro, y de otro lado más o menos. Así que bueno, tenemos realmente unos días muy intensos, como siempre les decimos en Punto de Impacto, porque la Argentina es así, siempre económica, políticamente es intensa, pero estamos con días desagradablemente intensos, con el caso del descuartizamiento de Cecilia en el Chaco, que lo tratamos la semana pasada y que todavía no hay resolución en el mismo, y a eso le sumamos lo ocurrido en los últimos 2 días en Jujuy, con el asalto a la legislatura de esa provincia, con no eran manifestantes, eran asaltantes, que no es lo mismo. Una cosa es manifestar y estar en contra de una política del gobernador, que es perfecto, libre está el derecho a la expresión, a la huelga, a la movilización en nuestra Constitución argentina. Otra cosa es ir, vandalizar, robar, asaltar autos, darlos vueltas, parapetarse detrás de ellos para tirar molotov, incendiar una parte de la legislatura. Todo esto es salvajismo. Eso no lo queremos en Jujuy, de Jujuy a La Quiaca, de Jujuy a Ushuaia, no lo queremos. Eso no queda claro para un sector de la población. Para la mayoría sí, pero para un sector violento no. Bueno, lo tendrán que entender. Y esto es de lo que vamos a hablar y de cómo está ahora la provincia y de cómo se está preparando también para las próximas horas, que son difíciles, con Gabriela Burgos, que es diputada provincial radical de la provincia de Jujuy. Diputada Burgos, María Eugenia la saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola María Eugenia, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte, y lamentablemente a usted no le va bien. Cuénteme, por favor, ¿cómo está ahora No la fue provincia? el foco que se había armado en la capital, en San Salvador de Jujuy, y que bueno, todos pudimos ver, todos pudieron ver y nosotros lo vivimos personalmente, dentro de o cerca a la cercanía de la legislatura, que a la cercanía de los barrios. Eso ya se disipó en horas de la noche de ayer, y los focos que se fueron trasladando a los distintos barrios, eso fue disipado todo. Mucha cantidad de detenidos, mucha gente de afuera, gente con cantidades de dinero en mochilas. Digo, lo pongo como un contexto, ¿no? Todo porque Claro. eso denota también algo armado, pergeñado. Claro, Gabriela, No fue. perdón, porque yo en mi introducción decía, una cosa es protestar, que ellos están parados por la Constitución Nacional, eso no hay con qué darle. Uno puede estar en No hay que, desacuerdo con una política del gobernador, va, protesta, está todo bien. Otra cosa no, es y de ir, hecho, vandalizar, incendiar, asaltar, pegar, eso es otra cosa. María Eugenia, de hecho, se hizo así. Y vos lo decís en la Constitución Nacional. Yo te digo, en nuestra Constitución Provincial del 86 ya establecía expresamente un artículo que protegía y que amparaba el derecho a la manifestación, que es el artículo 32. Artículo que no fue puesto a modificación en la reforma parcial que se hizo, ¿no? O sea que ese artículo sigue vigente, seguía vigente. Ese artículo no se trató en la Convención Constituyente. Y donde dice claramente que todos los habitantes de la provincia de Jujuy, sin permiso previo, tienen el derecho de reunión y de manifestación en forma pacífica y sin armas. Y de hecho hubo sectores docentes que se expresaron la semana pasada en forma pacífica, sin armas, en las calles de la provincia, donde expresaron su posición sobre aumento salarial, y no hubo ningún tipo de problema, no hubo ningún tipo de acta contravencional, absolutamente nada, porque ejercieron su derecho de manifestación
que está íntimamente ligado, o es una parte de lo que es el derecho a la libre expresión, pero no cercenaron ni quitaron a otros ciudadanos el ejercicio de otros derechos como el de la circulación y el libre tránsito. Exacto. De eso estamos hablando. Por supuesto. Y además de vandalismo, usted me comentaba, diputada, recién que encontraron mochilas con dinero. Tengo entendido que ayer a la noche el propio gobernador presentó pruebas ante la justicia acerca de unos chats que darían cuenta de una organización meticulosa de este vandalismo que han sufrido en el día de ayer. ¿Es correcto esto? Sí, se está haciendo por las vías que corresponden, porque eso tiene que actuar en la justicia de la provincia de Jujuy, y las pruebas han sido aportadas tras las denuncias que se hicieron, como corresponde en una sociedad en que tiene un procedimiento judicial y en donde se tiene que realizar eso en los canales que corresponden. Fiscalía está investigando, obviamente, el aporte de los medios de probatorios para hacer la investigación correspondiente, la policía y bueno y las instituciones que tienen que funcionar correctamente dentro de una sociedad. Mira, vos hablabas del vandalismo. Sí. Yo soy diputada provincial y fui vicepresidenta de la Convención Constituyente. Hará una hora y media me fui a la legislatura para ver, una cosa es lo que se vivió ayer y ver también el día después, ¿no? Perdón, ¿usted estaba dentro? Yo estaba adentro, encerrada, con 10 personas en mi oficina porque no pudimos salir. Había gente que no podía correr, una convencional que tenía un problema en su pierna, no podía correr, entonces sugerimos que junto con un grupo de asesores jóvenes de las oficinas y otros 2 convencionales nos quedamos encerrados en mi oficina, 10 personas, escuchando todo lo que pasaba en el anexo de la legislatura, los desmanes que hicieron en el anexo de la legislatura, y hoy fui a ver, porque además de eso, incendiaron mi auto, completamente, está totalmente destruido mi auto, que estaba estacionado en la plaza de estacionamiento que tiene la legislatura provincial. ¿Lo incendiaron al azar o sabían que era el suyo, diputada? Mira, no lo sé. Cada una de las cocheras tienen el nombre de los legisladores. No lo sé, no puedo decir, no voy a hacer suspicacias por eso, pero el único auto que se incendió fue el mío. Completamente destruido. Entiendo, no, claro, bueno, eso es para expresar la protesta en contra de la reforma, ¿no? Muy civilizado todo. Mira, yo creo que es una posición personal. Una cosa es estar en contra de algo, que hubieron algunos grupos, como en la izquierda, por ejemplo, que tenía sus convencionales constituyentes, que fueron electos a través de los de las elecciones que se realizaron el pasado 7 de mayo, porque además de las categorías que se eligió de gobernador, diputados, intendentes, concejales, etcétera, acá en la provincia de Jujuy, había una categoría que era convencional constituyente. Correcto. Y el pueblo de Jujuy se manifestó expresamente en eso y votó sus convencionales constituyentes, 48 convencionales constituyentes. O sea, que no solo es totalmente democrático lo que hizo el gobierno de Jujuy, sino lo que hizo el pueblo de Jujuy. Votaron libremente, eligieron a un gobernador, eligieron a los constituyentes, eligieron hacer la reforma, y ahora un grupo de delincuentes porque están delinquiendo, quieren dar todo por el aire. Yo le hago una pregunta, diputada, porque yo me imagino el momento de ayer debe haber sido terrible, así nomás, terrible. Vimos nosotros, inclusive, porque pasó por todos los medios, autos que los daban vuelta y los utilizaban como para petarse detrás de ellos y tirar bombas molotov, un auto que le tiraron una molotov adentro y le pusieron en primera para que fuera, o sea, todo realmente de un salvajismo impensable. En el día de ayer, Eduardo Valdés, usted lo sabe quién es, pero recuerdo a la audiencia, sí. Es diputado, Eduardo Valdés, diputado kirchnerista, ultra acá,
dijo, si la oposición toma el gobierno a fin de año, agregó yo, se refería a eso, ocurrirá la misma convulsión social que existe hoy en Jujuy. ¿Cómo? Es terrible el mensaje que Es dio una amenaza, este diputado. además, perdón, toma el gobierno, estamos viendo cómo el diputado no puede reconocer el lenguaje democrático, porque no está tomado el gobierno, está elegido el gobierno, no lo pueden interpelar, no puede mantener un lenguaje democrático el propio Valdés, pero bueno, es un problema suyo, claro. Mira, María Eugenia, este año cumplimos 40 años de democracia. Gracias a Dios, con errores, con aciertos, pero 40 años de democracia. Hay generaciones que nacieron en democracia. Entonces, qué mal mensaje está dando encima un diputado que fue electo a través del voto popular y que anticipándose genera miedo y zozobra, más la zozobra que ya hay en el país instaurada por el proceso que estamos atravesando de inflación, que no hay un gobierno nacional que no controla absolutamente nada, pero tenemos esta gente, estos informantes que generan opinión y que expresa eso. Tendría que cuidar la investidura que tiene, porque es un diputado nacional. Y bueno, convengamos que si no la cuida, eso, ¿no? convengamos que si la investidura no la cuida el presidente de la Nación ni la vicepresidenta, que lo sigue chicaneando al gobernador hasta minutos al gobernador Morales, poco se le puede pedir a Valdés, ¿no? Debería tener la misma obligación, pero poco se le puede pedir. Y la señora vicepresidenta se tendría que acordar, aunque ella cree que está bien lo que hizo. Acá en Jujuy vivimos 15 años de violencia, 12 años los últimos 12 años del gobierno de ella, que tenían una convivencia directa con Milagro Sala. Esto vivimos nosotros, no con quizás, no sé si al nivel que se dio ayer en un solo día, pero lo vimos, éramos rehenes de esta organización social que decidía por la vida de los jujeños, decidía cuándo quería cortar los puentes, decidía cuándo quería cortar las rutas, avasallaba las instituciones del Estado, avasallaba los edificios estatales, avasallaba a donde se le dé la gana, a la dignidad de la gente. Eso nosotros lo vivimos. Y cuando empezamos a hablar de eso, nos trataron de golpistas, nos trataron cuando el gobernador en ese momento había sido elegido o electo por el voto popular. De eso estamos hablando. Y nosotros lo que pusimos y quisimos poner, y lo pusimos porque la Constitución fue aprobada en el día de ayer, es un nuevo concepto, que es el derecho de vivir en paz social y una convivencia democrática pacífica, en donde los derechos se ejerzan libremente, donde sabemos... Sin violar los derechos del otro. Partimos de las bases que los derechos no son absolutos, son relativos, lo dice la misma Constitución Nacional y lo dice cada una de las constituciones provinciales, por lo menos en la nuestra está establecido ese principio. Y queríamos implementar ese sistema de convivencia, donde aquel que se quiera manifestar y expresar libremente su postura y reclamar a las autoridades lo haga, porque es su derecho. Pero también ese ejercicio de derecho sea respetado al ejercicio del derecho de los demás, sin vulnerarnos. Creo que ese es el punto que tenemos que empezar a trabajar todos. Ahora, diputada, para que todos podamos ejercerlo. La escucho atentamente y pienso, ¿no?, a la vez, qué mal tenemos que estar en la Argentina como para que ustedes tengan que ratificar en la Constitución provincial un derecho de la Constitución nacional, que se viola permanentemente, claramente. Sí, y ¿sabes qué? Yo pienso que las constituciones provinciales, yo creo en el federalismo, María Eugenia, mucho, en el federalismo y en lo que, esa vuelta de rosca que se hizo perdón la expresión, ¿no? Pero esa vuelta que se hizo en la reforma del 94, en donde decíamos, ya tenemos el federalismo, vamos al federalismo de concertación, del diálogo, de unirnos, más allá de las posturas partidarias que podamos llegar a tener, de tener una meta clara a dónde vamos, pues no lo cumplimos.
Y las provincias que preexisten al gobierno nacional, porque se dieron algunos derechos pero otros se los reservaron, son las que tienen que profundizar y fortalecer sus instituciones democráticas, y creo que de ahí vienen los grandes cambios. Por eso Jujuy eligió poner sobre la mesa este nuevo concepto de vivir en una paz social y en una convivencia democrática, y lo dejamos plasmado en un nuevo artículo, que es el artículo 67. ¿Sabes por qué? Sí, Porque, perdón. entre otras cosas, los cortes de rutas y de calles, que lo toman como una modalidad, no es una modalidad de manifestación, es un delito. Y tenemos que hablar con todas las letras, porque está Bueno, establecido pero en el perdón, Código Penal. diputada, dígaselo, ¿sabe qué? Mándele un WhatsApp si no le levanta el teléfono al ministro Aníbal Fernández, ministro de la Nación, porque él todavía no manda a la Gendarmería porque dice que esto no es un delito federal, que es un delito que tiene que tomar cartas en el asunto a la propia policía. Le llegó una orden del juzgado que le dijo Gerardo Morales que la tenía, todavía no la vio, no se notificó el propio ministro, con lo cual hay un problemita bastante grave institucional. Hay un problema bastante grave en donde de Aníbal Fernández no me sorprende absolutamente nada, porque tiene una capacidad para responder, es muy ágil para responder. Ahora, para asumir sus obligaciones no la tiene. Y las rutas que estaban cortadas son rutas nacionales, en donde la provincia no tiene jurisdicción. Y ahí estaban los gendarmes, en donde no corresponde que la provincia dé orden a los gendarmes, porque eso depende de la jurisdicción nacional. Y estaba viendo cómo, si el ministro del Interior, perdón, si el ministro del Interior de la provincia diera alguna orden a Gendarmería, ahí se le viene al humo a Aníbal Fernández, ni lo piense, no ni lo dude. Cumplirlo. Gendarmería no podría cumplirlo porque no es su superior, no es su superior el gobierno provincial, porque eso es jurisdicción federal y le corresponde a él. Se estaba viendo que se hacían estas cosas en las rutas nacionales, quedaron cortadas completamente las rutas nacionales. ¿Y qué esperas? ¿Que le manden un telegrama, que le manden un WhatsApp? Señor ministro, hágase cargo, haga lo que tenga que hacer, que corresponda. No. O sea, está todo dado vuelta, y creo que los argentinos en realidad tenemos que volver a ponernos, y yo sí creo que es una minoría, esta gente que no entiende que necesitamos vivir en paz y en tranquilidad para poder sacar a la Argentina del pozo en el que está metido. Diputada, hay un dato de último momento, yo no le quiero arruinar más el día de lo que ya lo tiene, discúlpeme, pero la CGT vio que tuvo una reunión acá en Capital, terminó hace minutos. Aparentemente no quieren hacer grandes movilizaciones, digo aparentemente porque Pablo Moyano dijo textualmente, hubo algunos, esto digo yo como introducción para la gente, hubo algunos constituyentes que votaron esta reforma, constituyentes del PJ, no solo radicales, hubo algunos del PJ. Entonces Pablo Moyano dijo recién, si no los raja a estos constituyentes Alberto Fernández, los rajamos nosotros. Otro violento. Los constituyentes electos por el voto popular de la gente, que responden a un partido, que en este caso es el Partido Justicialista, ejercieron y realizaron la tarea que tenían que hacer. Se pusieron por encima de lo partidario y pensaron en el bienestar de la provincia de Jujuy. Por eso la Constitución de la provincia, que fue sancionada estos días, el día de ayer, y hoy salió ya en el boletín oficial, fue aprobada por unanimidad cuando se aprobó en general, porque se trabajó profesionalmente y a conciencia de lo que era mejor para la provincia. Es lamentable que pongan por encima, en este caso de la provincia de Jujuy, la bandera partidaria. Esto es lo que los jujeños quisieron. Esos convencionales fueron colocados en ese lugar por el voto popular para que cumplan una función de convencional constituyente. Y eso es lo que hicieron. Diputada, volviendo un poco a todo lo que estamos dando, porque lamentablemente muchas cosas se conectan. Por ejemplo, uno supone que Milagro Sala está presa, pero sigue operando tras las sombras.
como se puede hablar del clan Sena en Chaco, que si bien están en prisión, siguen operando tras las sombras. De hecho, se ha comparado el modus operandi violento de ambos, ¿no? Tanto de Milagro Sala como de los Sena. ¿Hubo gente en la Tupac Amaru que tuvo incidencia directa o indirecta en los desmanes del día de ayer? Directamente tuvo incidencia. Y además eso está en el proceso de investigación y obviamente será la justicia la que lo va a determinar. No es a mí a quien me corresponde hacer y dar los nombres de las personas. Pero sí hay pruebas. Digo directamente, sí hay pruebas. Sí, muchas organizaciones sociales foráneas, digo foráneas porque no son personas de acá. Hubo mucho traslado de gente desde la semana pasada, en avión, siguen llegando en colectivo, siguen llegando. Me pregunto yo, ¿de dónde son solventados? ¿Cómo son solventados para hacer todo esto? Porque no es que hacen dedo y vienen y llegan por un ideal. No, ahí es donde hizo hay una... Hizo la conexión el propio gobernador, sin querer dar nombres, con gente acá de Buenos Aires. Se refería al gobierno nacional, ¿no? Totalmente, eso no nos cabe ninguna duda de que es así. Pero tienen que actuar las instituciones correspondientes, que es la justicia, que es el Ministerio Público, a través de las fiscalías, los que tienen que actuar. Y ellos están trabajando justamente en esa sintonía. Usted vio que del otro lado denunciaron represión por parte de las fuerzas policiales de Jujuy. Yo primero quiero dejar una cosa en claro. La represión para aquellos que estuvieron presentes en los 70, para aquellos que nacieron después de los 70, la represión es una función indelegable de la policía. El exceso de represión es un delito, pero la represión, para eso está la policía, primero para prevenir, y si no pudo prevenir, tiene que reprimir. Hay una imagen de uno de los piqueteros violentos que estuvieron ayer incendiando autos, tal vez fue el que incendió el suyo, no lo sé, de una señora, entre comillas, entrando a un coche policial denunciando que le habían pegado, y la imagen de ella pegando la cabeza contra el vidrio del patrullero no deja de perturbarme, le soy sincera, pero se da con toda, ¿eh? Sí, y rompe el vidrio, justamente si esa imagen no hubiese sido captada en ese momento, esa persona, esa mujer, hubiese expresado que fue golpeada y fue amedrentada por la policía cuando fue detenida. Es que primero dijo eso, Primero dijo eso, pero después empezó a seguir la imagen y ya no puedo decir más nada, era demasiada vergüenza. No vergüenza, qué sé yo, se le caía el argumento nada más. Mira, el tema de la represión, y tomo lo que vos acabas de decir, creo que tenemos que redefinir lo que es represión. Yo hoy estaba hablando con algunos de los medios y me decían, bueno, pero no dejaron que se manifiesten, se manifestaron abiertamente. Entonces, directamente suprimamos el Ministerio de Seguridad, eliminemos a la policía, que las personas que quieran destruir edificios, meterse en la propiedad privada, hacer lo que se quiera con los derechos de los otros, lo hagan. Porque está bien, y pongamos el Ministerio... daño, pongamos el Ministerio de Ley de la Selva y ya está. Así es. Entonces, ¿para qué va a estar la policía si no es para prevenir? Y cuando se ataca violentamente a la gente, a los demás, a instituciones, a organismos, a edificios, a lo que sea, se queden quietos, no hagan absolutamente nada. A civiles que estaban ahí, muchos civiles. A ver, yo me pregunto, si el daño era, o si la intención era evitar que la Constitución sea aprobada, ¿por qué destruyeron comercios de la zona, gente que tuvo que cerrar sus negocios, que ahora están destruidos, propiedad privada, automóviles que estaban ahí estacionados? ¿Por qué desvalijaron los coches? ¿Por qué siguieron haciendo daño, destruyendo todo lo que se les cruzaba por el camino? ¿Eso es en contra de una Constitución? Que me expliquen qué significa eso. ¿Por qué dañar a gente que no tiene absolutamente nada que ver? Nada que ver. Entonces, digo,
hay derechos humanos para algunos, porque estuvo acá Pietragala, pero Sí, se bueno, olvidó de lo que seguramente está primero pasando en Chaco, hizo la parada en Chaco, eso le iba a decir, ¿no? ¿O no? ¿No fue todavía? ¿no? No Bueno, fue. habrá habido niebla y no pudo aterrizar en Chaco, no sé. En donde hay una relación directa del femicidio terrible que ha ocurrido ahí con el gobierno provincial o con funcionarios o con punteros del gobierno nacional y del gobierno provincial del Chaco. ¿Qué ha pasado ahí? ¿O están utilizando a la provincia de Jujuy para que no se hable del femicidio de esta chica? Esa es una Me hipótesis pregunto. muy fuerte, diputada. Y mi miedo, ¿sabe cuál es? Que este domingo hay elecciones en Córdoba. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Un incendio más grande que el otro para tapar cada una de las derrotas del PJ? Es la pregunta que dejo. Sí, es una buena hipótesis y un buen análisis que tenemos que hacer todos tras los hechos que se van ocurriendo. Cuando agarras piedras, cuando agarras como modus operandi la violencia, es porque no tenés la capacidad de dialogar y de usar la palabra como vía de comunicación. Realmente. Diputada Gabriela Burgos, le agradezco un montonazo realmente que me haya atendido en el día de hoy. Ha sido un gusto hablar con usted y estaremos en contacto, si le parece. Muchísimas gracias, María Eugenia, y un saludo, y gracias sinceramente por permitir que a través de este medio uno pueda contar también otra forma y mostrar también realmente lo que ha pasado acá en la provincia de Jujuy, no tan parcializada. Siempre hay dos verdades, o tres dicen, ¿no? La de un sector, la de otro y lo que ocurrió. Pero yo estuve ahí, María Eugenia, y estuvimos encerrados, y estuvimos con muchísimo miedo. Lo lamento realmente, lo lamento y gracias una vez más por atenderme. Muchas gracias a vos, hasta luego. Un saludo enorme. Es la diputada Gabriela Burgos, diputada provincial radical de Jujuy, que estuvo ayer encerrada en la legislatura mientras estos delincuentes intentaban quemarla. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Entre Ríos en invierno. Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza, tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok. @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz. Bueno, seguimos con muchísimo más punto de impacto. Son las 15:30 de este miércoles brumoso desde todo punto de vista. Recién hablábamos con la diputada Gabriela Burgos desde Jujuy, nos contaba las últimas noticias. No nos olvidamos en absoluto de Chaco, vamos a ver si podemos hacer también ahora una comunicación, si no también seguiremos hablando de Jujuy. Recordemos que en Chaco Burlando ha tomado el caso y les quería dar como una perla muy chiquitita, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando vino acá el flamante avión presidencial por el que pagamos millones de dólares, porque tenemos mucha plata desde ya? Hizo una maniobra dudosa o más bien
poco conveniente en Aeroparque, que fue cuando aterrizó. Bueno, el piloto en su momento, que fue muy criticado, se llama, Leonardo Barone. Había sido muy importante en su momento, su persona, pero parece que llegó este domingo desde Estados Unidos, después de hacer un chequeo a la aeronave, y las malas lenguas dicen que le soltaron la mano, y por lo tanto renunció. Tuvo que salvar los trapos, pero bueno, qué sé yo, el gobierno le dijo tómatelas, o renunció, no sé. Era una pequeña perlita en el medio de tanta tragedia que estamos teniendo en nuestro país, y yo les decía que antes hablábamos con Jujuy, y ahora nos dirigimos al Chaco directamente con un periodista excepcional, un periodista de investigación que además está cubriendo el caso de Cecilia ahí en la provincia, me refiero ni más ni menos que a Luis Gasulla. Luis, María Eugenia te saluda, buenas tardes y mil gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Vos ahí, minuto a minuto, con, digamos, novedades a cada momento. Sí, y también grabando algunas notas para los distintos medios con el que estamos aquí trabajando. Sí. Te cuento, para no robarte tiempo e ir directamente a lo importante, ayer fue un día muy trascendental por lo que dijo uno de los detenidos, que no dijo quién la mató, no dijo por qué la mataron, pero dio pistas de dónde descartaron partes del cuerpo de Cecilia. Increíblemente, con esta frialdad te lo tengo que decir, pero ya de tantas veces escucharlo y que lo digan acá los propios protagonistas no deja de sorprenderme. Las pistas que ofreció aportaron datos importantes para la investigación judicial. Se realizaron los rastrillajes en las dos zonas que controlaba la familia Sena, que son la famosa Chanchería, esos campos en una localidad, en un campo que se llama Campo Rossi, a unos 30 kilómetros de Resistencia, y en el barrio de Merenciano Sena, en un lugar tan hostil para la prensa. Ahí encontraron posiblemente algún hueso de Cecilia y un rosario. Esto se va a peritar. El dije, digamos, que ya tenía colgado en su cuello siempre, es... sí. Exactamente. Por eso, cuando ocurre esto, y Obregón empieza a hablar, la estrategia del abogado defensor del matrimonio piquetero es desviar la atención, tratar de entorpecer la causa con la estrategia que pueden tener los abogados, ¿no? Que fue decir, nuestros defendidos van a hablar. Acuña no habló ayer, habló hoy, Emerenciano habló ayer, no aportaron nada, simplemente dijeron no estuve, no fui, no somos nosotros. Acuña aportó este dato de la bolsa, vio una bolsa con un cuerpo posiblemente adentro, pero ya estaba cuando llegué. Esas son las palabras de lo que dicen ellos. Además, perdón, o sea, la señora ve un cuerpo, una bolsa con un cuerpo y dice, ah, sí, es verdad, y no hace nada. Bueno, además, por eso César Sena es el que tiene más posibilidades de ser el asesino perfecto e ideal para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el poder político no quiere que se investigue seriamente al matrimonio piquetero. Y si es un femicidio, no es todo lo otro que también puede haber sido, que es un crimen con vinculaciones políticas de si la mujer, si Cecilia vio algo que no tenía que ver, si sabía algo que no tenía que ver, si conocía detalles del patrimonio y del dinero que habían recibido la familia Sena en los últimos días, en medio de una campaña política, en el medio de un hecho en el que manejan tanto dinero que sabiendo que los están por allanar en cualquier momento, se les escapa guardar 6 palos. Imagínate la plata con la que manejan. Totalmente. Ahora, Luis, tengo entendido, en este momento está inclusive hablando el mismo padre Rafael, es un cura que estuvo con César hasta hace un rato en la cárcel. Él dijo que lo vio muy enojado con su mamá y dijo que el día que declare su mamá no le va a ver nunca más la cara. Hay una cuestión también enfermiza en esa familia que tal vez pueda ser, digamos, no solo el disparador
para haber asesinado a Cecilia, sino también el disparador para que salte todo esto por el aire y la verdad también. Bueno, lo que creen los investigadores con los que yo hablo es que la asesina fue Marcela Acuña. Y que, pero vos imaginate la psicología y cómo estarán estos protagonistas de esta historia macabra. Este culebrón tiene a un novio enamorado de Cecilia, de su esposa, que termina tirando en bolsas las partes del cuerpo de su esposa con Obregón. Todos fueron candidatos a diputados en la última elección. A pesar de todo lo que dijo la Junta Electoral, la boleta de Locena y de Obregón y de Marcela Acuña estuvo presente en los colegios chaqueños. Es una cosa increíble, todos estos detalles. Luis, perdóname, vos que sos experto en política, que la justicia electoral haya dicho, uy, se nos escapó un par de boletas, pero las boletas donde están Locena va a ir el voto para los demás, los que están en cana de esa boleta no. Eso es cualquier cosa, yo nunca lo vi. Es cualquier cosa, mirá, donde votó Capitanich estaba la boleta. Estuvo en el centro de resistencia, estuvo la boleta, la vi yo, la vieron otros candidatos de la oposición, la vieron los oficialistas, estuvo en prácticamente todos lados. Al margen de Cecilia eso, la tuvo que ver en el cuarto oscuro. Pero además la Junta Electoral, si te pones a pensar, esto es políticamente incorrecto pensarlo y decirlo, la Junta Electoral no tiene la autoridad para sacar a alguien que no tuvo todavía una condena. O sea, es candidata a Cristina. Porque el día de mañana, a ver, todos los indicios y las pruebas conducen a que fueron ellos. Y es muy posible que fueron ellos. Yo no tengo duda de que fueron ellos. Porque están en el lugar de los hechos, hicieron todo para encubrir el crimen, descartaron los celulares. La verdad que no tienen una coartada. La coartada estaba en Ushuaia con otro hombre, se les cayó, no existe eso, no tienen un pasaje para demostrar que esa coartada tiene algo creíble, no tienen nada y se están empezando a pelear entre ellos. Pero no están condenados. Claro, no están condenados, con lo cual vos tenés muchísima razón. Desde el punto de vista estrictamente jurídico no pueden sacarlos de la elección. Si no hay... Bueno, es que hoy son la mancha venenosa que todos se quieren alejar, pero fueron socios políticos del gobernador Capitanich y hay una causa que va a empezar a cobrar fuerza cuando avance, porque acá la justicia y la policía es lentísima, adrede, a mi entender, es la del encubrimiento. Hubo 5 días en los que el clan Sena pudo hacer lo que quiso, porque desde el 2 al 7 de junio hicieron lo que quisieron. Y seguramente en sus teléfonos, que descartaron, pero con las antenas se podrá saber, a quiénes llamaron o a quién le pidieron ayuda del gobierno y de la policía. Te hago la última muy cortita, sé que estás con el tiempo justísimo, no quiero abusar. Vos el otro día yo te escuché en una nota de las varias que das, que un abogado te dijo, ¿querés saber dónde está el cuerpo de Cecilia? Yo te lo resuelvo en 2 segundos, matemos al chancho. Y en esa nota al menos yo no escuché que siguieras el argumento. ¿A qué se refería? ¿Que se puede hacer, digamos, lo matás, lo abrís y descubrís los huesos? ¿A eso? No, que lo único que no puede destruirse son los dientes. Eso se lo dijo un abogado a la madre. Yo se lo pregunté al abogado protagonista en radio el domingo. Él me descartó que haya sido él, a mí me consta que fue ese abogado, pero la madre le pareció muy interesante la idea. De hecho, hablando con especialistas me dijeron, es buena la idea, no es mala, y el propio abogado, que me dijo que no había dicho esa propuesta, que no era de parte de él, me dijo que sí, que era interesante. Lo que pasa es que tenés varios chanchos, ¿vas a matar a todos los chanchos? Y se me ocurren cosas muy feas para decir, y hasta casi rozan el delito, ¿no? Pero no, lo que pasa es que, a ver, nosotros somos personas más o menos racionales, más o menos normales. Sí. A mí no se me ocurre, viendo el sufrimiento de una familia,
después de que encima, porque no tienen ninguna sensibilidad con la verdadera víctima, con la única víctima que es Cecilia, que digan, bueno, ya está, ya estamos detenidos. Digan por lo menos qué hicieron con el cuerpo, díganlo, ¿dónde está? Que esta familia por lo menos pueda velar, aunque sea una uña de su hija. Luis, me quedaría hablando todo el día con vos. Sé que tenés otras notas y por eso te agradezco el triple que me hayas atendido. Realmente ha sido un placer como siempre hablar con vos. Te dejo un beso enorme. Beso grande, gracias a vos. Cuídate muchísimo, porfa. Luis Gasulla, desde el Chaco, con una investigación impecable y la verdad terrorífica. No tengo palabras. Vamos a una tanda y seguimos. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto. Son las 15:43 de este miércoles, en donde las noticias se siguen sucediendo, en donde creo que hace muchísimos meses que no hablamos ni siquiera del alza del dólar blue o de la misión económica que tiene que renegociar con el FMI y también este fin de semana recordemos que se tienen que anotar los partidos, los personajes que van a competir en este año en las presidenciales. Pareciera que todo eso quedó muy lejano, ¿no? Y sin embargo faltan días para anotar esas alianzas, no las alianzas que ya se anotaron el fin de semana pasado, sino los nombres que estarían negociando febrilmente, mientras nosotros hablamos de si matar o no a un chancho para encontrar los restos de la dentadura de Cecilia, que es lo único que se podría llegar a rescatar. Es muy macabro, es un dolor y es un infierno por el que está pasando la familia de Cecilia, y la política a cada paso, a mi humilde entender, claro, desde ya, está dando un espectáculo bochornoso, cada vez más vergonzoso, y digamos que, bueno, no me quedan muchas más palabras por decir porque todas las que se me ocurren, como le dije recién a Luis Gasulla, algunas rozan la delincuencia. Vamos a pasar a otro tema. Tenemos varias notas, pero creo que ya estamos en línea. Pasamos a otro tema totalmente diferente. Venimos de un fin de semana largo en donde algunos pudieron viajar, algunos lo hicieron en auto, otros lo hicieron en avión, y otros también están pensando, ¿por qué no?, en las vacaciones de invierno. Y si usted tiene millas, trata de comprar, porque no estamos, digamos, en una situación económica para tirar manteca al techo, trata de comprar con las millas, los pasajes, o tenemos también casos de personas que compran sus pasajes por diferentes plataformas. Hay una que la voy a nombrar, se llama Despegar, ha tenido más de una denuncia, algunos la utilizan exitosamente. Creo que estamos ya en línea con Alejandro Vilca, que es precisamente, Alejandro Vilca, que me habían puesto otro nombre, me confundí yo, mala mía. Seguimos afortunadamente pudiendo hablar acerca de lo que está ocurriendo en Jujuy. Pensé que teníamos otra nota, pero vamos a seguir hablando de lo que ocurre en Jujuy. Antes hablábamos con Gabriela Burgos, que nos relataba que mientras ella estaba en la legislatura el día de ayer, intentaron quemar una parte de ese recinto y ella se tuvo que encerrar en su oficina con algunos otros
compañeros porque había gente que no podía moverse, etcétera, etcétera. Cuando salió estaba quemado su auto, pero hablábamos más que nada también de esta reforma de la Constitución y de los momentos de tensión que se siguen viviendo en la provincia del norte. Queremos ver varias campanas, como siempre tratamos de obtener varias campanas para poder tener un análisis completo de las situaciones. Y estamos ya en línea con el diputado Alejandro Vilca, que es de la izquierda de Jujuy. Diputado Vilca, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, María Eugenia? Un saludo a todo el estudio y a toda la audiencia. Un gusto. Muchísimas gracias. Diputado Vilca, quisiera saber cuál es su opinión acerca de lo ocurrido el día de ayer, que todavía tiene en tensión no solo a la provincia de Jujuy, sino a buena parte del país, porque también está involucrado el gobierno nacional con cruces vía Twitter entre el ministro, el presidente y la vicepresidenta y el gobernador. Cuénteme. Mira, lo que sucedió ayer, la verdad que fue un bochorno, fue terrible, ¿no? Primero porque se estaba aprobando una reforma constitucional a espaldas del pueblo trabajador, encerrados peronistas y radicales, aprobando una reforma que el pueblo jujeño estaba rechazando, no solamente por el derecho a la protesta social, sino también por algunos diputado, artículos. Tengo entendido que, digamos, los que aprobaron esta reforma fueron los mismos que fueron elegidos simultáneamente el día que se eligió el gobernador. Ahí se eligieron, ¿no?, el gobernador, vicegobernador y también los que iban a reformar la Constitución. ¿Esto es correcto? Sí. Es así. O sea que era todo, digamos, legal. Sí, a ver. El problema es que había una discusión sobre el tema, ¿no? El contenido de la reforma constitucional. El contenido de la reforma constitucional fue un contenido directamente que la gente empezó a rechazar, no solamente por esto, lo del derecho a la protesta social, que mucha gente tenía dudas al respecto, sino también otros puntos que iban, como te decía, sobre los pueblos originarios, otro que intentaron meter lo que es eliminar las elecciones de medio término y solamente se vote cada 4, y el que sea electo gobernador se quede con la mayoría de la legislatura, o sea, iba también contra la división de poderes. Eso ya previamente había generado mucho rechazo, ¿no? Después Gerardo Morales retrocedió en algunos puntos, pero aún así cómo se había desarrollado la reforma constitucional había generado mucho repudio, ¿no? No había texto, o sea, duró 15 días, ¿no?, aproximadamente esta reforma constitucional. En los primeros 8 días no había texto, o sea, era llamativo que alguien convoque una reforma constitucional y no te diga qué es lo que quiere cambiar. Cuando apareció el texto no había que ellos proponían... ¿Por qué empezaron los desmanes? No, te digo, esto comenzó hace 15 días, o sea, estamos hablando de días atrás, no había. Entonces, cuando apareció recién, ellos quisieron cerrar el debate, impidiendo de que la oposición hable, a nosotros nos cortaban el micrófono, pedíamos que se transmita en directo para que la gente pueda saber qué es lo que se discutía. Bueno, tampoco queríamos invitar a personalidades para que opinen sobre los diferentes temas, tampoco se negaron. Entonces, bueno... Tengo entendido, perdón, diputado, que para votar esta reforma hay como un reglamento previo que ya estaba acordado, en el que no estaba contemplado en absoluto que invitaran a diferentes personajes, sino que era un trabajo legislativo, meramente legislativo, ¿no?, como debe ser, como se votó de hecho, y la discusión se daría entre los legisladores. A ver, esto además estaba pensado que en las comisiones se podía invitar. Además, ellos llevaron invitados, pero solamente los invitados que sostenían que era necesario esta reforma, la Cámara Empresarial, algunos jueces vinculados al poder político, pero después temas que atañen, ¿no?, como a la sociedad, me parece que esto tendría que haber sido consensuado, debatido en diferentes ámbitos de la sociedad. Bueno, eso no sucedió, por eso también se generó este repudio, ¿no?, porque la gente ignoraba lo que se sabía o lo que se discutía ahí. Nosotros intentamos hacerlo público, bueno, no se logró, ellos tampoco querían, y justamente tenían 3 meses para desarrollar esta constituyente, lo limitaron solamente a 15 días, justamente en un frío cálculo, pensando en que este 24
de junio se cierra la candidatura, ¿no? Entonces, yo creo que Gerardo Morales más pensaba en un cálculo electoral de tratar de mostrar esto como un éxito, un trofeo que él lo puede aplicar en la provincia de Jujuy para llevarlo a nivel nacional. Lo que pasa es que chocó con un paro de docentes que ya va ya es la tercera semana por tiempo indeterminado de un paro por reclamo salarial y que el gobierno todavía no ha dado respuesta. El gobernador dice que las manifestaciones de los docentes pidiendo un reclamo salarial se vienen dando ya, como usted muy bien dice, desde hace tiempo, no desde ayer, por supuesto, y que se pudieron manifestar en paz, en la calle, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de problema. Mi pregunta es, supongamos, porque yo, como dije al principio, quiero hablar con todos con todas las opiniones. Supongamos que no estaban ustedes de acuerdo, de hecho no lo están, perdón, con buena parte de esta reforma. ¿Qué tiene que ver eso con incendiar autos, tirar molotov, dar vuelta altos para petarse detrás de ellos, con la cara de algunos tapados, otros no, incendiar parte de la legislatura? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Una cuestión democrática con la que podemos disentir totalmente, y entonces lo evaluamos, con estas actitudes delincuenciales en la calle. Primero que nosotros no nos hacemos responsables, ¿no? O sea, por más que Gerardo Morales quiera acusar a alguna fuerza política o a la izquierda, nosotros no nos hacemos responsables, no fuimos parte de eso, ¿no? Lo que pasa es que el gobernador quiere quitarle el mérito o por lo menos sustento a un reclamo justo y después a una situación que ha producido la misma policía, ¿no? Entre la represión y la respuesta que hubo, entre la marcha que era multitudinaria, obviamente si vos tirás gases, bala de goma, y alguna respuesta iba a tener. Ahora, eso como se dice, se desmadró y ahí... Pero los gases, perdón, discúlpeme, los gases y las balas de gomas no la tiraron en el medio de la paz social, sino en el medio de los demás. Primero vino digamos... ¿no? Como te digo, que es bastante subjetivo, digamos, ver el momento, cómo comenzó o quién inició. Yo creo que, a ver, si uno se pone ese criterio, yo creo que mejor habría sido que el gobernador de un principio haya apostado a reunirse con los docentes, le haya dado un aumento salarial como el que todos los jujeños queremos que tengan los docentes, y esta reforma constitucional haber abierto el diálogo, ¿no?, a todos los sectores, porque, bueno, tampoco era una reforma que discutía todos los temas que necesita la gente, sino que eran puntos muy limitados. Discúlpeme, a mí me pasa que debo ser yo, pero es que todavía no entiendo qué tiene que ver el contenido de la reforma con la delincuencia en la calle, con las imágenes que vimos. O sea, son imágenes en crudo, gente tirando bombas molotov, dando vuelta a autos, una mujer detenida que se golpea a propósito la cabeza, de solo pensarlo me duele a mí, contra el vidrio del patrullero y se rompe el vidrio. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo estoy de acuerdo con usted. Mirá, nada. Usted dice nada. ¿Estamos de acuerdo? Obvio, bueno. pero no nos hacemos responsables ni tampoco lo quiero justificar. El problema no es que se ha desmadrado de una situación que se podría haber solucionado políticamente y se daba respuesta. O sea, si yo te digo, si el gobernador habría buscado el diálogo y habría dicho, muchachos, si no hay acuerdo en esto, bueno, ¿qué tal si abrimos más el diálogo? ¿Entendés? Eso es lo que no hubo. Gerardo Morales quiso imponer, entonces creo que... Pero él bajó 2 artículos. Discúlpeme, diputado, él dijo que bajó 2 artículos que le estaban pidiendo, que lo sacó directamente. Sí, sacó otros más. Ahora, el debate yo creo que no se llevó hasta el final de otros puntos en la cual uno podía tener diferencia o acuerdo, pero yo creo que se habría tenido que convocar a todas las organizaciones que están implicadas, ¿no?, los sindicatos, organismos de derechos humanos, a poder opinar y debatir y buscar un consenso. Bueno, eso no hubo, por eso te digo, lo poco que se debatió, claro. Tal vez, a ver, yo entiendo que Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos, fue a Jujuy. Lo digo con total humildad, me parece, y me hago cargo de mis palabras, me parece de un cinismo espeluznante el de Pietragala, que va a Jujuy y no va antes al Chaco, en donde estamos en presencia de un
femicidio seguido de descuartizamiento, ¿no? Me parece que el derecho humano estaba. A ver, hasta podríamos coincidir, quizá, mira, el problema que hace el PJ fue parte de todo esto. A ver, lo que ustedes llaman, o por ahí lo que dicen el kirchnerismo, todo, estaba ahí adentro, sesionó con Gerardo Morales. Todo lo que dicen, por eso es que demoró tanto Alberto Fernández Massa o Aníbal Fernández en decir algo. La huelga docente comenzó hace 3 semanas, no hubo un silencio. La constituyente comenzó hace 2 semanas y hubo un silencio del gobierno. Ahora lo que pasa es que después que ya esto superó, digamos, al gobierno jujeño, recién el gobierno habla. Los cortes venían de hace tiempo también. Ojo, no es que surgió el día de ayer. Hubo una represión anterior, el gobierno no dijo nada, el gobierno nacional, ¿no? Te claro. Entonces, hay una complicidad. Quizá sea el juego de polarizar con el gobierno nacional porque le suma electoralmente a Juntos por el Cambio o al Frente de Todos. Pero en realidad digamos, no son cómplices. En este caso, sinceramente, le estaría sumando, y no, creo que ni siquiera, pues la violencia no le suma a nadie, pero creo que el lío lo empezó la Casa Rosada cuando vienen perdiendo Jujuy, vienen perdiendo Chaco de manera grosera este domingo, y dijeron incendiemos todo. En este momento, mire, mientras estamos hablando usted y yo en vivo y en directo, está hablando Alberto Fernández por primera vez, hablando acerca de lo... Pero ¿sabe qué? Está citando un comunicado de la OEA, o sea, ni siquiera... Una como ciudadana, no me importan los partidos políticos, como ciudadana, porque Alberto Fernández es el presidente de todos los argentinos de aquí hasta el 10 de diciembre. No ha puesto el cuerpo, no ha puesto ni siquiera su voz acerca de los desmanes que estamos viendo, no solo ahí en su provincia, en Jujuy, sino previamente con algo atroz en Chaco. Hay ausencia de autoridad acá. Seguramente. A ver, esto es más, yo te digo, es más, quedamos cortos. En Salta, acá nomás, los docentes salteños salieron a luchar. Hubo 19 detenidos. Tiene el gobernador Sáenz, del PJ, apoyado por el gobierno nacional. Hay una ley también antipiquete. Ahora, por eso te digo, no es algo que solamente lo lleva adelante gobernadores de Juntos por el Cambio. También lo hacen los del otro lado. Ahora, ¿cuál es la función de todo esto? Es porque hay un plan de aplicar un ajuste, como lo marca el Fondo Monetario Internacional, y esto entra en el debate, porque el ajuste para algunas coaliciones solo pasa con represión o solo pasa, digamos, imponiéndola. Por eso es que el debate se abre qué hacer con la protesta social. Pero más allá, qué hacer con la protesta social, yo creo que nosotros tenemos que debatir hoy cómo resolver el problema de los argentinos, ¿no? Resolver el problema del ingreso, crear fuentes genuinas de trabajo. Eso es lo que menos se discute y terminamos discutiendo los desmanes y la represión, ¿entendés? Y yo creo que hoy tendremos que cambiar los criterios y tenemos que responder por qué el gobierno nacional hoy sigue ajustando y también los gobernadores de Juntos por el Cambio también siguen ajustando, ¿no? Diputado Vilca, ha sido un gusto hablar con usted. Lamentablemente termino mi programa ya a las 16, no me queda más tiempo, pero le agradezco realmente que me haya atendido en la tarde de hoy. Dale, muchísimas gracias, ¿no? Un saludo grande. Un saludo enorme. Era el diputado Alejandro Vilca, de la izquierda de Jujuy, y me quedé sin tiempo. Como siempre, les agradezco a todos detrás del micrófono y ahí a Matías, a Javi, a todos en la producción, y nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 con mucho más Punto de Impacto. Chao. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.